Bueno, seguimos entonces con lo de la shell. Acá recién alguien más se conectó, a ver si no hay nadie más. 53, asistente. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Javier debe estar atento porque ahí contesta el chat. Por ahora bien. Bueno. Sí, sí, son para el que alguna vez hizo algo de algún manejo mínimo de Linux, es ver un poco más en detalle lo que algunas veces han hecho, aunque sea poco. Y para el que nunca entró en una shell de Linux, es como mucho de golpe. Pero bueno, está el video, está la filmina y la guía de ejercicio para que pasen un poco más, con ganas de buscar comida. Temprano. Che. Bueno, seguimos. Sistema de archivos y permisos. Si se acuerdan, una de las... A ver, volvemos a repasar la de Linux acá, que decía en qué consiste... Voy de atrás para adelante, capaz que me sea más fácil. Un sistema Linux es el kernel, la shell, pero la shell por sí sola no puede trabajar. En definitiva es un programa, no es un binario. Está por ahí. Tiene que estar guardado en algún lugar, en algún directorio. Las variables de entorno path me indican los directorios donde están el resto, los comandos están distribuidos por ahí, en varios directorios, subdirectorios. Entonces tiene que estar guardado en algún lugar. Ese es el sistema de archivos, digamos, ¿sí? Que es lo que tendríamos que ver ahora. O sea que todo eso en realidad funciona en conjunto, pero son cosas por separado. Hasta uno, bueno, por ahí si le rompe la compu, alguna cosa por el estilo, hay veces que Linux arranca, pero arranca ahí medio con lo mínimo, y le aparece una mini shell, y el sistema de archivo en realidad no es el disco, sino un sistema de archivo virtual que está en memoria, que dice, bueno, te dejo a ver si puedo hacer algo con esto, y nada, no es. Pero hace falta en definitiva el sistema de archivo. Entonces, acá hay un dibujito esquemáticamente, que está explicado un poco más en la otra filmina, creo, que tiene como una estructura de árbol. Uno lo podría pensar como al revés, digamos, está en la raíz, está en el tronco, las ramas, y se va como bifurcando así como recursivamente. Eh, entonces tenemos un directorio que es el padre de todo, que es el directorio raíz, que se simboliza con una barra vertical, así inclinada hacia la derecha. En Linux, en Windows se utilizan la terminal que no sé cómo se llama, usan la barra inversa, por eso por ahí es difícil. Básicamente no se pueden llevar cosas de automatización hecho con script y eso de Linux o Windows. Sistemas Unix similares sí, porque usa esto, pero Windows ahí realmente no. Capaz que yo hubiera usado la barra hubiera habido más compatibilidad. Entonces tenemos el nombre de un directorio raíz padre de todos, es esa barra. O sea que si uno hace de línea de comando ls barra, decimos, bueno, ls me muestra el directorio actual, pero ls barra me muestra de ese directorio para abajo. Entonces van a ver que ahí están todos esos directorios. Bueno, acá esta shell me muestra con algunos colorcitos, tendrá algún significado. O uno puede hacer s-l barra y ver, haciendo un listadito más detallado, los directorios que hay. Boot, cd-room, dev, etc, home, ya hemos visto home, media, mnt, opt, proc, root. O sea, por ahí el que vamos a usar para la parte de puertos dev, como usuarios comunes van a usar siempre home, y esos archivos que cabecera que veíamos recién, stdio, etcétera, biblioteca, generalmente van a estar abajo de user, user include, user leave, user bin. Hay muchos de los comandos que están abajo de user bin, o sea, abajo de este subdirectorio. Ya estos son subdirectorios porque están abajo del directorio raíz, sería este. Entonces acá está esquematizado algo, por ejemplo, abajo del directorio bin, que dan de binarios, está el binario, que es la propia shell, en este caso el del bash. Hay un subdirectorio que se llama boot, o sea, hacemos ls-l, boot, donde todos los archivos, listado detallado, todos los archivos, y básicamente ese es el kernel de Linux, ¿sí? Como para mostrar y repasar lo que ya veíamos antes. Este que está acá, que es IBM Linux, que ocupa, vamos a listarlo en formato
human readable, leíble por persona. En realidad, la imagen de Linux es esta. ¿Bien? Pero, como uno puede, del kernel, ¿no? Del kernel de Linux. Pero como uno puede tener mucho instalado, inclusive puede hacer que en el grupo se configure uno u otro, en realidad este no es el archivo propiamente dicho, sino que te apunta a otro. Esto se llama softlink. Y sería como los famosos acceso directo más conocido en Windows. Que en realidad apunta a la versión 5.8.0.45 generic, que sería esta que está acá. O sea que la imagen la imagen, diciendo imagen, el archivo con todo el binario que tenga y todo lo que debería hacer, como si fuera un programa hecho por nosotros, compilado, que cuando arranca el sistema operativo se carga en memoria. O sea, se copia como una imagen directamente. Ocupa 50 megas. Bastante grande, pero se puede tunear y hacer un re chiquito del kernel Linux para que entre en 2 o 4 megas. Entonces eso está arriba. Acá esta imagen que puse es para mostrar los archivos más que se relacionen con el resto de las cosas. Entonces, por ejemplo, en su directorio TC vimos que hay un archivo en todos los nombres de los grupos, los power y los datos de cada uno de los usuarios. Power ya está encriptado. Abajo de su directorio home, sería como hogar, digamos, el directorio de trabajo de todos los usuarios que haya creado en el sistema. Bueno, si hay un usuario que se llama Juan, tendrá su propia carpeta y podrá manejar todo lo que esté allá abajo. Y si hay uno que se llama José, podrá manejar todo lo que esté allá abajo. Y salvo que tenga permiso de superusuario, no puede irse a autodirectorio ni hacer mucho menos cosas de directorio de sistema. Entonces acá, por ejemplo, Juan es programador, entonces tiene una carpeta que se llama sources, de fuentes, SRC, que es muy común en programación usar esa sigla, y tiene un archivo que se llama hola.c, un archivo fuente, como por ejemplo, bueno, este usuario tiene otro subdirectorio que tiene su directorio personal, digo que tiene otros subdirectorios que tiene archivo y de acá se podrá desprender un montón de subdirectorios y cosas así, para que siga el árbol. José, en cambio, recién se crea su usuario, no tiene mucho, y tiene este archivo oculto que se llama bashrc, que lo puse simplemente porque alguien preguntó cómo uno puede generar un alias de un comando. Alguien quería hacer, en vez de escribir siempre gcc-wol, decir, bueno, que escriba siempre gcc y que el w lo incorpore. Bueno, se pareció el alias, el L solo que tengo yo creados, en realidad es un ls-l, funciona como ls-l. Bueno, hay un archivito oculto que tiene, archivo oculto porque se empieza con el menos, con el puntito, perdón. Entonces uno puede hacer el S-A y me va a mostrar todo el listado de archivos ocultos, pero para que no me lo muestre todo, voy a ver cuál es aquello, tiene la palabra bash. Entonces van a ver que hay el bash RC. Este es una script de bash que uno puede agregarle cosas. Por ahí al principio le escribe como cosas medio raras, pero uno al final puede agregar cosas, puede decir, bueno, voy a definir variable de entorno propio, qué sé yo. Y por ahí hay software que uno instala que le pide hacer eso. Y otra cosa que puede hacer uno ya adentro es las alias. Y ahora que viene bien el ejemplo, pero es un archivo de texto, si yo lo tiro a pantalla, que tiene todo el historial. Cuando uno hace flechita para arriba y va viendo el historial de los comandos que ha ingresado, no es que lo tiene guardado por ahí, vaya a saber dónde está. Todo en línea un archivo de texto, o sea que ese historial de comando que se guarda cuando le apreté Enter y le da entrada al comando, se guarda para cada usuario, porque yo estoy ejecutando con mi propio usuario, se guarda en el archivo oculto.bash history, o sea, el historial del bash. O sea, si hago, a ver, todas las líneas que alguna vez, hice muchas pruebas con el programa me pasó, ¿cómo se llama? Y algunas otras cosas. Todas las líneas, toda la historia, que creo que no sé si guarda 1000 o 10.000 líneas, el bash history, me aparece ahí, por lo menos todas las líneas en las que llame el compilador GCC. Y después está el subdirectorio user, que hay un subdirectorio que se llama include. Allá adentro, por ejemplo, están los archivos cabecera, que lo vamos a ver mejor cuando veamos GCC, de las bibliotecas estándar. Entonces, si uno se va a user, que ya vamos a ver cómo uno se mueve también por su directorio, y hace ls, va a ver que allá adentro está lleno de archivos de cabecera, .h, y directorios de bibliotecas particulares, de alguna cosa, que tendrá su propio archivo de cabecera adentro. Entonces uno puede hacer ls-l
de todos los archivos y ver std, cuál de esos archivos empieza con std. Bueno, stdlib, unistd, stdio, stdint, ¿no? Todos son archivos cabecera que podríamos llegar a usar nosotros. El resto no sé qué son. ¿Está bien? También está el math. Tiene los prototipos de función de la biblioteca matemática de C. Bueno, entonces como... A ver si lo hago acá en el chat. Ya me estoy acostumbrando a dejarle la última letra y leer eso porque todavía no te acostumbraste al gran vicio de la shell, que la tecla tab se autocompleta. Cuando uno ya llegó a la última letra es como decir, bueno, me queda por apretar una única letra y el enter, me da casi, gasto la misma energía en apretar esa letra o la tab. Pero cuando te acostumbraste al tab, se convierte en un vicio. Es un autocompletado de la terminal. Yo quiero ir a un subdirectorio acá que se llama, qué sé yo, sd format, y hago cd, sdf, tab, y listo. No tengo que escribir todo eso entero. Es un vicio que se haga rápido, digamos, en la shell. Repaso no, en más detalle lo que veíamos antes. Estructura en árbol. Esta estructura en árbol, si nosotros vemos el directorio raíz, como antes también habíamos dicho que la filosofía de Linux es que todo es un archivo. Bueno, acá lo que aparece, que ya vamos a ver en detalle todas estas letritas, lo que aparece con una D acá, es porque en realidad son directorios, pero en Linux lo guarda como archivo. Archivos especiales que en realidad es esa propiedad que tiene de la D indica que en realidad es un directorio. Pero en el sistema de archivo está guardado como un archivo más. Es un archivo como especial, digamos, ¿sí? El comando ls sirve para listar. Ahora ya que estamos en lo que es archivo y vamos a ver los comandos de cómo se crea un directorio, cómo se mueve un directorio, cómo lista un directorio. Vimos que hay un directorio raíz, padre de todos, o root. Cuando uno va desde ese directorio raíz hasta un archivo, hasta un subdirectorio, dice, bueno, me voy de acá, por acá, por acá y por acá. Bueno, eso es un camino, ese es lo que se le dice path, lo que estaba guardado en la variable de entorno path. Pero existen caminos absolutos y caminos relativos. Camino absoluto es, me voy desde el origen hasta, por ejemplo, ¿cuál es el camino absoluto del archivo hola del usuario Juan? Hola.c. Y el camino es ir al directorio raíz, venir acá, venir acá, venir acá, y llega al archivo. Pero también podría tener un camino relativo, es decir, bueno, si Juan está parado en su propio directorio de trabajo, decir, bueno, ¿cuál sería el camino para llegar hasta el archivo hola.c? Y bueno, de mi home voy hasta esto y voy hasta esto. Es desde donde uno está parado poder ir al archivo. Ese sería el camino relativo. Camino absoluto es desde arriba, de la raíz. Entonces, camino, ruta o path es eso, es la ruta que uno sigue por ese árbol. Y después, acá, si uno lista... A ver, no, si uno lista los archivos ocultos, para ver aquellos que empiece con un punto, y veamos el ejemplo de, voy a listar el directorio raíz y todo lo que hay allá adentro, con la opción "-a", en realidad en cualquier directorio que haga esto, con la opción "-a", me va a mostrar archivo oculto, que empiece con un punto, y siempre me va a mostrar estos dos, que son archivo oculto, que empieza con un punto, y el nombre es solamente un punto, o dos. Bueno, esos si ustedes me han visto por ahí hacer, no sé, ahí los dos puntitos, es decir, me voy un directorio para arriba. O sea, los dos puntitos hice un directorio para arriba. Si me quiero un directorio para adentro, es decir, bueno, a ver qué hay en esta carpeta que está acá. Hay una que se llama Informática 2. Bueno, me voy con CD a Informática 2. Fíjense que aprieto I, N y Tab, mi autocompleto. Ah, ¿qué hay ahí? Y hay una carpetita que se llama Sources. Ah, bueno, me voy a Sources. Ahora me quiero mover para arriba un directorio. Ah, bueno, punto, punto, me voy para arriba. O sea, me voy subiendo y bajando en el árbol. ¿Quiero ir para arriba de nuevo? Bueno, para arriba de nuevo. Ahora quiero ir de nuevo a Source, pero no paso a paso. Bueno, escribo toda la ruta, todo completa, relativa, porque estoy partiendo de este directorio que está acá, entonces no tengo esta barra inicial. Si le pongo la barra inicial es que me refería al origen
a la raíz. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá me voy a otro subdirectorio. Y ahora es que me quiero subir 3 directorios para arriba. Bueno, hago. Ahí esa barra, aprieto tab y me lo completo. Bueno, hago ítem al directorio de arriba y a partir de ahí el otro de arriba y a partir de ahí el otro de arriba. ¿Está bien? Y hay un comandito, algunos comanditos por ahí medio raros que lo dejé en la guía, que es, por ejemplo, cd- me lleva al directorio anterior del que estaba. Entonces, está bueno para volver. Dice, me moví a un directorio que no me tendría que haber movido, que me quería quedar allá. Bueno, hago cd-. Y el cd solito y le doy enter, me lleva a mi directorio de trabajo. Entonces, si hago cd-, me lleva a donde estaba. Y si hago cd solo, me lleva al home. Si hago cd-, me voy a llevar a donde estaba. Y si hago cd peso home, a mi home. ¿Está bien? O sea, ahí ya estoy usando la variable de entorno como directorio. Bueno, eso se lo dejo en la guía para que vayan probando. Cómo se puede ir mezclando todas esas cosas que decía antes, porque la variable de entorno home tiene mi directorio con todo el path absoluto. Se parte la barra, el subdirectorio home, donde están todos los directorios de los usuarios y el del usuario mío en particular. ¿Bien? Entonces, ahora estando en este directorio, me voy a ir a shell y tenía el ejemplito de suma. Entonces ya vimos que con punto punto me puedo ir directorios para arriba. Y punto, si hago ls-a de este directorio, van a ver que también este directorio donde estoy parado acá, shell, tiene los archivos especiales, que en realidad son directorios, que es el directorio padre y el puntito solo es el directorio actual. Entonces, por eso si yo quiero ejecutar ese a.out, si pongo a.out, me dice no existe el comando a.out, porque lo busca en todas las rutas o caminos que aparecen separados por 2 puntos en la variable de entorno path. ¿Está bien? No lo busca en el directorio actual. Y a.o está en el directorio actual. Entonces, ¿cómo le indico que ejecute ese binario que está en el directorio actual? Bueno, si está en el directorio actual es, a partir de este directorio, o sea, ahí estoy usando una ruta relativa, punto el directorio actual, ejecútame a.out. ¿Está bien? Este era el que devolvía la suma en la salida, en el return de main. ¿Está bien? Entonces, por eso se usa ese punto barra. Es decir, desde el directorio actual, entrar a ese directorio y de ahí adentro está el archivo a.out. Entonces, siempre que ustedes ejecutan un binario, ¿sí? Inclusive si me voy, ¿dónde estaba ls? Which ls, me voy a user bin, acá puedo ejecutar ls como el binario que es, poniendo punto barra ls. ¿Está bien? Pero como ls es un comando y está agregado a la variable de entorno path, lo puedo ejecutar desde cualquier lugar, ¿sí? Pero si me moviera hasta el lugar donde está el comando ls, lo podría ejecutar con punto bajo, así como uno ejecuta un binario propio cuando compiló su programa y quedó guardado ahí en ese directorio. Si me voy un directorio para atrás, puedo ejecutarlo marcándole la ruta. No era el mejor ejemplo este porque no muestra nada en pantalla. Pero me fui a un directorio actual. Quiero ejecutar el archivo que está uno para adentro, o sea, dentro del otro directorio shell. Es como decir acá, este usuario, Juan, abajo de este directorio compiló y tiene a.out, pero lo quiero ejecutar desde arriba, estando parado en este directorio. Cuando estando parado en ese directorio, digo, bueno, sobre este directorio, adentro de su directorio shell, hay un archivo que se llama .out, ejecutarlo. ¿Está bien? La verdad es que en Windows no sé, pero por lo pronto no va a ir la barra para ese lado. Pero no sé si es punto barra, porque el punto, usar el punto y el 2 puntos para el directorio actual y directorio padre es de Unix, de Linux, de todos los... En realidad, sí, de los sistemas operativos esto. No sé si Windows lo ha copiado. Parece que Valentín Lunati el otro día alguien le dijo cómo ejecutar un binario desde Windows. Yo particularmente no lo sé. Estaba probando si lo puede ejecutar la propia shell. Probablemente se pueda hacer algo así en Windows. ¿Está bien? ¿Se entiende esto de directorio? O sea, estábamos acá.
O sea, ya sabemos que un directorio, que hay uno que es un raíz o root, como es un camino, que uno puede referenciar un camino de forma absoluta yendo hacia a la raíz o de donde esté parado, de forma relativa, y que hay un directorio muy particular, de un nombre muy particular, que es el punto, que es el directorio donde uno está parado actualmente, y el directorio padre, que tiene como nombre dos puntitos seguidos, que el directorio actual es un punto y padre dos puntos. ¿Sí? Entonces eso sirve para moverse a un directorio, para arriba, y el punto para ejecutar un binario diciéndole, acá en este mismo directorio está este binario. Y no es algo que tenés que buscar en la variable de entorno pad. Uno podría agregar este pad a la variable de entorno pad y poder ejecutarle este de donde sea, pero nada, si uno está haciendo un programa y va haciendo pruebas en distintos carpet, directorios, eso no sirve. Por eso el punto bajo. Bueno, ¿qué más? Camino absoluto comienza con barra, camino relativo comienza con punto o punto punto, y a partir de ahí, o sea, del actual o desde arriba, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el camino de donde estoy relativo a mi home? Y punto, 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 y tendría que decir, bueno, me subí hasta acá, me subí hasta acá, me subí hasta acá, y llegué hasta el home. Si hago ls de eso, me podría mostrar mi home, sí, tal cual. Tendría que subir 1, 2, 3, 4 niveles. Está bien. Punto, 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 punto. Para ver archivo oculto hay que usar la opción "-a" del comando ls para listar. El directorio home, abajo del directorio home están los directorios de los propios usuarios. La variable de entorno home contiene el valor de la variable el nombre del directorio de cada usuario. Por eso decía, bueno, ¿qué hace ls peso home? Es listar en mi directorio de trabajo, y cd peso home me mueve a mi directorio de trabajo. O sea que se pueden usar las variables de entorno ahí desde la propia terminal. Y cd es cd, si hacemos what is era? Ah, cierto que con cd no. pwd me muestra, habíamos dicho que es print working directory, sería, e imprime en qué directorio estoy actualmente, o sea que me dicen en qué directorio estoy. Y cd es change directory, que no tiene ni página de manual. Y mencionando lo que le había dicho antes, ¿por qué uno hace which cd y no muestra nada? Así cuando uno hace pwd, ¿dónde está ese binario? Es porque la bash, el bash, la shell, que es bash, es un binario. Hemos visto que estaba en user bin. Fíjense que ahí estoy listando en forma detallada, usando un camino absoluto, las propiedades del archivo, solamente el archivo bash, que es ejecutable, por lo verdecito, que ocupa esta cantidad de 1,2 megas, pero es un ejecutable, que está en ejecución acá para que yo interactúe con el sistema operativo. El comando cd, fíjense que no me dice ni siquiera dónde está, no tiene página manual, nada, es porque está embebido, está metido dentro de ese binario. Ya viene incluido. Si uno tiene ese programita bash solo, lo copia y lo lleva a otro lado, y no tiene el subdirectorio user bin, donde está el ls, donde está el pw, bueno, algunos comandos tendrá, lo que está metido propio dentro del binario bash. Los demás comandos inclusive son programas aparte, o sea, ni siquiera vienen con la bash, con bash. Bash, sí, los utiliza, digamos, ¿sí? Para ver cómo se relaciona todo esto a través de la variable de entorno path, sabe dónde buscarlo y dónde hay comandos que uno pueda usar. La verdad que no sé cuáles son todos los comandos que Bash tiene incluido y si hay alguna forma de que lo muestre. Pero CD es uno de esos casos, por eso uno hace which CD y si no me muestran dónde está el binario CD, porque no existe como binario aparte, está en el mismo binario de la shell. Entonces, después también tenemos, acá dentro de este directorio hay uno que se llama reto, está el comando mkdir, que significa make directory, que es para crear directorios. Está el comando rmdir para eliminar el directorio, si yo podría eliminarlo ese. Está el comando cp, que es para copiar archivo, y eso es origen destino, así que yo podría copiar este código fuente, sqrt c,
ASQFT algo.c y en realidad ahí lo copié. Perdón, lo copié. Hice una copia con otro nombre. ¿Sí? Está el comando para borrar algo. También podría copiar el archivo, voy para arriba con la flechita, al directorio que acabo de crear. Entonces ahora listo ese directorio, voy a ver que tengo un solo archivo. Ahora podría probar de borrar ese directorio algo. Y como ya tiene un archivo, me va a decir, no se puede porque no está vacío. Entonces tendría que ir, eso también está bueno para protección, tendría que ir al archivo, al directorio, o bien desde arriba, digamos, indicándole la ruta y borrarlo. RM borra archivo. Ahora sí me voy para atrás y hago remedir y borro el directorio. Bueno, todas estas cositas de haciendo, así también está en la guía de ejercicio que le dejé, pero más como un instructivo paso a paso. Mueva hacia el directorio home, crea un directorio, peta hacia ahí, crea un archivo, etcétera, etcétera, para que lo prueben. Recién cuando había hecho el comando para crear un directorio, bueno, lo hice con mkdir, y acá hay otro comando que se llama touch, que lo vamos a usar más cuando veamos GCC. Uno puede hacer touch, y lo que hizo ahí es crear un archivo que tiene 0 bytes, un archivo vacío. ¿Sí? O sea que existe un archivo pero no tiene nada. Si ahora yo lo abro ese archivo y le pongo una cadena, van a ver que tiene 5 bytes, las 4 letras y un fin de cadena. ¿Está bien? Pero si lo borro, no va a tener nada. ¿Sí? Pero Touch me permite, en realidad lo que hace Touch es actualizar la fecha y ahora el archivo, pero si el archivo no existe, lo crea vacío. ¿Sí? Como para que también hagan prueba. Bueno, borro todo lo que no me sirve. Entonces acá están los comandos que tienen que ver con el manejo del archivo. Crear directorio, borrar directorio, copiar un archivo, mover. Siempre es origen-destino, origen-destino. Si mover sería básicamente para renombrar un archivo. Es decir, bueno, yo hago touch, un archivo vacío algo, no quería que se llamaba algo, quería que se llamaba de otra forma. Bueno, lo muevo y le pongo de otra forma, como quería que se llamara. Entonces, renombrar un archivo básicamente es moverlo. Y touch, y acá estaba la curiosidad de which cd que no me muestra nada. ¿Está bien? Bueno, acá hacer cd. CD solo me lleva al directorio home. Touch hola, me imprimiría. Yo en realidad voy a ir a un directorio temporal que tengo creado. No hay nada. Bueno, hay una carpetita. Para hacer eso que está ahí. Entonces ahora dice hacer touch hola.txt. Y ls-l hola. Para ver qué es lo que tiene esta línea. ¿Qué información me da esa línea? Y está acá. Veamos. Esto creo que ya, bueno, después falta permiso, pero esto es casi el último de archivo. De atrás para adelante, tenemos el nombre del archivo, tenemos la fecha, la hora de modificación y la fecha, minutos, hora del día, día del mes y mes, o sea, sería como toda la fecha de modificación con hora, fecha y hora de la última modificación. Entonces, por eso, si el archivo hola fue creado ahora 5 de abril a las 22:25, si le hago un touch y lo listo de nuevo, me va a aparecer el 26. Justo vi el reloj que había cambiado el minuto. O sea, touch básicamente me actualiza la hora a lo que tiene el momento del archivo. Y si ahora cuando pase 1 o 2 minutos más lo edito, el archivo lo abro y lo edito y lo escribo nuevamente el disco, se va a actualizar la fecha y la hora. Yendo para atrás tenemos algo que es el tamaño en bytes, que como ven acá está vacío, lo podría editar. Y si lo tiro a pantalla, ahora vamos a ver que tiene ese dato. Y si veo las propiedades del archivo, vamos a ver que ahora ocupa 12 bytes. El del ejemplo acá ocupa 11. No sé qué habrá guardado. Creo que era Mola Mundo. No sé. Entonces, de atrás para adelante vemos toda la información esa del archivo.
el listado común ahí básicamente me muestra los nombres también. Archivos y directorios, porque los directorios son archivos especiales también. Y volviendo y yendo un poco más para atrás, ¿cómo puede guardar la fecha y hora? Pasa que el archivo, está bien la pregunta, sí. El archivo ocupa 0 bytes en cuanto a datos. O sea, no tiene información, antes está vacío, ocupa 0 bytes. Pero sí existe en la estructura, en estructuras de datos propias del sistema operativo que están ocupando alguna porción del disco. Es como decir, bueno, si yo me creo millones y millones de archivos vacíos, se va a llenar el disco y en algún momento sí. ¿Por qué? Y porque por lo menos está guardada la información de dónde están esos archivos vacíos y algunas propiedades, todas esas que están acá. Entonces, en la parte más de lo que es la partición y cómo se gestiona y cómo internamente, no la partición, el sistema de archivos, pero no el sistema este de árbol que veíamos, sino los sistemas de archivos más conocidos que son NTFS, FAT, que son más de Windows, Extended 3, Extended 4, es cómo internamente el disco guarda los datos de un archivo. Hay información de administración, digamos, del archivo, y después hay otra parte donde están la información propia de los archivos. Entonces decir, bueno, ¿dónde está guardada la fecha y la hora? No está en el propio archivo, porque creo un archivo vacío y me dice que está vacío. Está en esa otra parte. O sea, está en los sectores del disco donde se guarda, donde me dice las propiedades, donde está inclusive la estructura de árbol, qué archivos es director es padre de otro, etcétera, toda esa información más jerárquica, información propia de los atributos del archivo, están guardadas en el disco también. Pero lo que muestra, básicamente lo que muestra acá no es, no es lo que ocupa eso, sino lo que ocupa el archivo propiamente dicho, o sea, los datos propios del archivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede guardarse fecha y hora? Porque no pertenece al propio archivo, es una propiedad que se guarda en otro lado. Yendo para atrás, tenemos dos nombres, que uno es el nombre del grupo y el otro el nombre del propietario. O sea, el propietario es el propietario que creó, el dueño del archivo. Y el grupo es el grupo que el archivo pertenece. O sea, yo inclusive le podía cambiar de grupo al archivo y decirle, bueno, el archivo que yo creé inclusive, van a ver que por ahí se usa mucho, decir, bueno, es root, pero el grupo es otro, porque lo creó root, se lo creó el sistema, y el grupo es otro porque en realidad también le va a permitir acceso a ese archivo, poder hacer con ese archivo ciertas cosas, a aquellos usuarios que pertenezcan a este grupo. Como esto es creado por el propio usuario, pertenece, es el dueño, es ese usuario, y pertenece ese archivo al grupo con el mismo nombre del usuario. Como vimos antes cuando vimos groups, hay un grupo que tiene el mismo nombre que el propio usuario, que se crea por defecto cuando uno crea el usuario. Entonces son las dos cosas que están acá, propietario y grupo del archivo. Después hay otra cosa acá que no vamos a entrar en detalle, eso sí tiene que ver con toda esta estructura interna de cómo se guarda las propiedades del archivo en disco, que no sean los datos del archivo. Y antes yo le había mencionado lo que era soft link, como enlaces débiles, suaves, no sé. Este numerito de acá se llama hard link. Pero ese numerito no le vamos a dar mucha bolilla, que acá está el 1. Habría que ver el S-L. Acá tenemos un 1, un 4, un 2, todos estos hard links. Esta columna no le vamos a dar mucha bolilla. Y lo que es soft link en general se va a ver con esta flechita. Y también con la L que aparece acá a la izquierda. Así como los archivos especiales que sean directorio aparece la D, los archivos especiales que sean soft link aparece la L. Y bufo pantalla, control L. Y fíjense que el archivo de texto plano, que ocupa 12 bytes en disco, es un archivo ordinario, común. Lo único que aparece como primer carácter es un menos, un guioncito. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Y todo lo que queda por acá, que está representado por este conjunto de letras, son los atributos de los archivos en cuanto son permisos, perdón. Todo esto serían atributos. Todo es atributo, fecha de modificación, dueño, etc. Y lo que está acá sería permisos. Y acá está. Lo que ustedes van a ver acá es, dejando fuera el primer carácter que indica el tipo de archivo,
que puede ser un guioncito para archivo ordinario, una L para softlink, una D para directorios. Lo que siguen son tres conjuntos de tres letras, ¿sí? Y tenemos R, W y X. R de read, W de write y X de ejecución. ¿Sí? Si la letrita está, es porque tiene permiso de lectura, escritura, ejecución, y si no está, no. Si está el guioncito. ¿Sí? Pero ¿por qué hay tres grupos? Porque uno es para el propietario propio del archivo, el propietario del archivo, qué permisos tiene. Para los otros archivos que pertenezcan al mismo grupo, el archivo, y para el resto, ¿sí?, de los usuarios. ¿Sí? Entonces, como ven acá, este archivo lo puede escribir, leer, perdón, y escribir el dueño. Lo puede leer y escribir aquellos que pertenezcan al mismo grupo que el archivo, y otros usuarios solamente lo pueden leer, no lo pueden escribir. O sea, si lo quieren abrir y guardar modificado, no van a poder. ¿Sí? Entonces, esto, encima tengan en cuenta que todo en Linux es un archivo. Cuando veamos el puerto serie también me aparece como archivo. Entonces, esto le da al sistema operativo mucha control de qué se puede hacer y quién puede hacer qué cosa con los archivos. Entonces, para que por ahí pregunta, decir, bueno, tengo un script de shell que lo escribe como un archivo de texto plano, va a ser igual que este, hola, ¿no? Va a tener básicamente los mismos permisos. Y si quieren agregarle permiso de ejecución, es poner una X acá, para que el dueño, el que lo creó, lo pueda ejecutar. Si quieren que todos aquellos que pertenezcan a este grupo del archivo lo pueden ejecutar, debería aparecer una X acá. ¿Sí? Y el resto de los usuarios decir, bueno, no les quiero dar permiso ni siquiera de lectura, le saco esa R también. No lo podría ni leer. Y acá donde uno puede empezar a hacer macanes, yo me acuerdo de haberla hecho cuando empecé a tocar esto, decir, bueno, ¿qué pasa si le saco el permiso de lectura, todos los permisos de lectura a un archivo que sería un directorio, porque tiene una D acá, y después quiero ir a ese directorio y no lo puedo acceder, no puedo entrar? Bueno, hasta que una vez me di cuenta, porque me la había mandado 2 o 3 veces ahí esa macana, y me di cuenta. El más. Acá en esta, salvo el primer carácter que puede ser varias cosas, en los restos solamente tiene o el guioncito, o el R, el W o la X. Ahora vemos el más, pero es de un comando el más, no es de los permisos. Entonces, para que quede escrito acá, en esa línea de los permisos, el primer carácter es el tipo de archivo. Un guioncito regular, ordinario, común, ¿sí?, todos los sinónimos que quieran. Archivos de directorios y una D, y después hay archivos especiales como, si uno lista el directorio dev, que es donde van a aparecer también los puertos serie cuando conectemos un adaptador USB serie, van a ver que acá hay. También hay V, I y C. Porque abajo el directorio dev, que es de devices, del directorio dev, hay archivos dispositivos, o sea, archivos que en realidad representan hardware. Los archivos de B, lo que tienen B son los archivos que representan dispositivos de bloque, que se llaman, por ejemplo, esto es un disco duro. SDA y SDB. Esta máquina tiene 2 discos duros, uno sólido y uno spinning, y uno es SDA y el otro es SDB. Y el 1 y 0 son las particiones. Los discos duros, por ejemplo, un disco externo, un pendrive, distintos tipos de periféricos, envían la información de la computadora de a bloques, de cierta cantidad de bytes, un K, un mega, lo que sea. Entonces, por eso es la B, son archivos de bloques. Y después hay algunas que son las C, que es el caso de los puertos serie, que envían la información de a caracteres, byte a byte. Significa archivo de caracteres y va, porque envía y recibe byte a byte. Entonces acá van a aparecer L de softlink, C de archivo dispositivo de caracteres, B de archivo dispositivo de bloque, D de su directorio, y algún menos, que creo que en este subdirectorio no hay ninguno, de archivos comunes. Archivo dentro del subdirectorio /dev. Entonces tenemos bloque, caracteres, enlaces simbólicos. Y acá hay comandos para probar, decir, bueno, hay algo, ls -l de /dev, pero hago un grep y digo todos aquellos que en realidad empiecen, perdón que toqué cualquier cosa, con el guioncito. No hay ninguno. Todo aquello que empiece con una C, hay mucho. Todo aquello que empiece con una D,
hay menos. Hay subdirectorio dentro del directorio dev. Todo aquello que empiece con una B. Todo aquello que empiece con una L. Bueno, este grep, que había antes que era para filtrar, uno puede decir, bueno, SDA, mostrarme los discos duros. Bueno, SDA, SD1, SDB. Pero si quiero que muestre para filtrar la primera letrita, que estamos viendo qué significa, hay que ponerle el angulito ese y decir, bueno, lo que empiece con B. Archivo dispositivo de bloques. Y entonces fíjense en algunas propiedades de esto, ¿no? O sea, el disco duro. Pertenece al root, todo aquello que pertenece al grupo disk tiene permiso, y acá están con la cuestión del permiso. ¿Qué más? Bueno, eso lo dejo ahí. Estos dos comandos sería como para hacerlo adentro de un directorio cualquiera. Bueno, mostrarme todos los archivos ordinarios de un directorio cualquiera, en el que estén parados. Mostrarme todos los archivos que empiecen con la D, o sea, que sean subdirectorios. Después moverse al directorio barra D, donde están los archivos dispositivos, y listar lo que es dispositivo por bloque, carácter y lo que son enlaces simbólicos, o soft link. Y acá está la parte que insistían antes. ¿Cómo cambiar los permisos? ¿Sí? Entonces ahí acá hay un ejemplo. Es decir, bueno, ya tengo el archivo, estaba acá, ¿no? Dice -L, hola. Tengo el archivo hola, y decir, bueno, quiero agregarlo o quitarle permiso. Para eso se usa más para agregar y menos para quitar. Pero es opción ya del comando chmod. Si vemos what is chmod, me va a decir chmod, cambia el modo, cambia los bits de modo de un archivo. Si abrimos la página de manual de chmod, me aparece esa misma descripción y seguramente acá me va a aparecer alguna explicación de cómo cambiarlo, algún ejemplo. Acá, escrito como jeroglífico. Cada modo está formado por, puedo poner U, G, O, A, un más, un menos, un igual, una R, qué sé yo. Bueno, no vamos a ver tanto detalle. Veamos los ejemplos de acá. Esto, por ejemplo, dice a los usuarios, a ver la U, al propio usuario dueño, quitarle permiso de lectura. A ver, veamos. Ahí están los permisos originales. Hacemos chmod u-r, hola, y volvemos a listar. ¿Y qué letra se fue? Se fue la primera R, o sea, el permiso de lectura del propietario, o sea, del dueño del archivo. Entonces ahora si quiero tirar ese archivo a pantalla, me dice que no tengo permiso, porque no lo puedo leer. Si lo quiero abrir con BIM, me lo muestra vacío y abajo me dice permiso denegado. Me dice el propio BIM. Se abrió y todo el BIM, pero no le gusta nada. O sea que le debería volver a poner el permiso. Y ahora sí lo puedo tirar a pantalla o abrir con el BIM. ¿Bien? O sea, eso es el usuario. Si le pongo G, lo hago del grupo, del otro conjunto de usuarios, que era lo que pertenece al grupo. Y si le pongo U, la O, de others, los otros. Entonces son la U, O y la U, O y G que aparecen acá. ¿Sí? Y le puedo agregar permisos de ejecución. Entonces fíjense que acá tengo algunos de estos scripts primeros que vamos a bajar este binario, que no sé qué era. ls. El script hola 1, es decir, bueno, lo puedo ejecutar así. El script hola 2, que tiene permiso de ejecución, porque tiene las X, entonces este sí lo puedo ejecutar así. Si le saco permiso de ejecución y lo quiero ejecutar, ya no, ni siquiera me autocompleta, fíjense. Ahora, bueno, si sigo siendo porfiado y lo escribo todo, me dice permiso denegado, que preguntaba ahí en el chat, creo. Entonces esto tiene para jugar y probar. Y siempre conviene crear un directorio ahí de prueba y hacer todo allá adentro, porque se pueden mandar en una macana si le quitan permiso al directorio y cosas por el estilo, pero nada grave. Después listarlo y ver el detalle que dice acá. Entonces, bueno, acá le dejo también como una paso a paso, si le quitan permiso de lectura al archivo hola,
y quieren hacer cat para mostrar en pantalla, le va a dar error. Si le quitan permiso de ejecución a un archivo que hayan creado por ustedes, le va a dar error cuando lo quieran correr, ejecutar. Le pueden agregar permiso para que otros usuarios cualquiera lo ejecuten a su propio programa, que por defecto no tiene. Y después está la cuestión numérica. Creo que acá esto ya termina, ya falta poquito. Es decir, bueno, que acá estaba en este listado así largo acá. Es decir, bueno, cada uno de estos conjuntos de tres numeritos tiene un número asignado, ¿está bien? Y eso es porque el permiso se puede leer y se puede cambiar con una notación numérica también, ¿sí? Entonces, esto piénsenlo como números binarios, es decir, el número más bajito tiene un peso de 2 a la 0, que es 1, el otro de 2 a la 1, que es 2, y el otro de 2 a la 2, que es 4. Y así para los tres conjuntos de números, ¿sí? Entonces, si está habilitado este permiso, suma 1, y si no está habilitado, suma 0. Acá los otros usuarios no tienen permiso de escritura. Tienen permiso de lectura, de escritura no, de ejecución sí. Entonces 4, 0 y 1. El dueño tiene permiso de lectura, escritura y ejecución. 4, 2 y 1. Y los que pertenecen al grupo, de lectura no, esto lo debo haber inventado, de escritura sí y de ejecución sí. 0, 2, 1. Entonces agarran y suman los primeros tres numeritos, los segundos tres numeritos, los terceros tres numeritos, y ese le forma 3 dígitos que también se puede cambiar el permiso. Entonces yo podría agarrar, vamos a compilar de nuevo el suma, creo que suma, sí. Tengo ahí el binario. Tengo el binario con sus permisos, y si hago chmod 735 a ese archivo, y listo, los permisos nuevos, van a ver que tiene que haber quedado así. RWX, para los primeros 3 caracteres, -WX, el segundo, R-X para el segundo. Entonces, por ahí, si ustedes están configurando algo, tienen problemas, van a ver en internet y digan, no, hacerle chmod 777, 777 es todo, le agregué todo, digamos, poco, no sé, una instrucción poco feliz, digamos, o están haciendo pruebas, pero hay algunos de estos 755 que es muy común, que habría que ver qué significa, capaz que por defecto de cualquier archivo. Sí, está bueno, permiso de lectura, ejecución y escritura para el dueño, lectura y ejecución, y lectura y ejecución para el resto, o sea, no lo puede escribir. Pero si un ejecutable, dice, bueno, quiero que lo ejecute todo, listo. Pero esta notación es más breve, y para alguien que maneje número binario, qué sé yo, como lo debería hacer cualquier programador, esto no debería parecer raro. ¿Bien? Cada letrita tiene un peso con potencia de 2, cada uno de estos números, cada uno de estos tres números de este conjunto se suman, y se arma de ahí un conjunto de 7 dígitos que va de 000 a 777, porque tengo que sumar 4, 2 y 1, 777. ¿Bien? Que creo que quedaría un número en base 8, quedaría un número octal, ¿sí? Que va de 0 a 7 cada dígito. Así como lo decimal que usamos nosotros va de 0 a 9, lo decimal va de 0 a 9 y la A y la F, esto representaría un número en base 8, donde todos sus dígitos van de 0 a 7. Bueno, y por último, y antes de que terminemos las clases, quería hacerle algún comentario más. Bueno, capaz que era la clase que viene. Comandos extra para que juegue. Uptime. Me dice a qué hora se prendió la computadora y cuánto lleva prendida. 22 horas. No, 13 horas será. Esto debe ser la hora actual, 13 horas. Sí, está bien. ¿Cuánto lleva prendida en realidad? What is uptime? How long the system. Sí, dice cuánto el sistema ha sido arrancado. La hora actual, y está levantado, arrancado desde hace 13 horas. Esto para los fanáticos por ahí de Linux que dicen que no se tiene que reiniciar nunca, lo pueden tener prendida un montón de tiempo y dicen, llevo no sé cuántos días la compu prendida. Calendario. Y se puede ver un mes anterior, un mes después, o 2 meses anterior, 2 meses después, un calendario rápido.
Uname, un comando súper útil, que si uno pone la R, le muestra qué kernel tiene, si uno le pone la B, le muestra esta cosa, si le pone la A, le muestra todo. Básicamente información del Linux que tiene instalado. Le dice cómo se llama la máquina, nombre de host, que en el programa aparece acá, le dice la versión de kernel, le dice de qué tipo de computadora hay, arquitectura, este es 64 bits, la hora, la fecha, toda información del sistema. LS hardware da información de hardware, esto para que ya empieces a navegar con driver, cosas por el estilo. LS USB, la información del dispositivo USB, tengo conectado una cámara. Esta es la cámara externa que está filmando ahora, la cámara propia de la notebook, una placa de red. Si conecto un pendrive, un mouse, etcétera, también me va a aparecer. Otro comando, lspci, muestra información también de los hardware, pero todo lo que están conectados al bus PCI, interno de la computadora. -T, ¿qué hace? Muestra como un árbol, -tb, muestra como un árbol también. df-h, muestra las particiones de los discos, y todo esto para que por ahí vayan a instalarlos, cuánto está ocupando. Mi directorio raíz está ocupado en un 29% y esa partición tiene 102 GB. Me salía porque de 120 o algo por el estilo porque es sólido. Y después el directorio home de esta computadora, que es un disco spinning común, está ocupado en 38% porque es de 1 tera. Esto es muy buen esquema para que por ahí en algún momento quiera cambiar la compu, actualizarla. El Linux vuela en un disco de estado sólido. Se le pone uno muy chiquito, porque nunca ocupa demasiado en Linux. Instala todo el sistema en ese disquito y todo lo que sean los datos y las cosas del propio usuario, lo pone en el otro disco más grande. Entonces hace que ande más rápido y tiene otra ventaja de no tener los datos en la misma partición que el sistema, porque uno puede regrabar el sistema y decirle, bueno, esta partición no me la formatees, no me la toques. Y de hecho yo actualicé de Ubuntu 18.04, 20.04 hace un par de meses y el home quedó intacto. DMES, se lo mostré antes, que da información del kernel, útil cuando veamos puerto serie. Y find es para buscar archivos, pero por ahí hay otros comandos más aplicables, digamos. Acá les dejo un ejemplo de comandos find para que vean cómo se usa. Buscame en el directorio raíz, por nombre, porque me puedo buscar la información que te devuelva el comando. En vez de hacer un ame-r, copiar esa cadena y decir, buscame un archivo que tenga esa cadena, hay una opción de decir, bueno, buscame en el directorio raíz, por nombre, lo que me devuelva, para eso usa esa comillita para. Entonces, bueno, eso va a tener que encontrar la imagen del kernel que le mostraba antes, que estaba en su directorio boot. Como estoy haciendo como sudo, debería hacerlo como sudo, si no, no tiene permiso. Ahí lo encuentro. No, algo temporal, ya lo deberé encontrar. Bueno, y esto que está acá, que lo vamos a dejar, voy a matar esto porque me está volviendo loco el disco. Y esto que está acá, que es redirección de entrada-salida estándar, lo vamos a dejar porque está más relacionado con lo que viene ahora. O sea que lo que faltaría ver es redirección de entrada-salida. Le quería hacer un comentario sobre esta página de Acepto el Reto, pero se las pego en el Telegram para que la vaya viendo. Tiene programitas, tienen retos, ¿sí? Un reto ahí para hacer programas y subirlo y ver si funciona. Y esto que queda acá de redirección, pipes, que es la barrita vertical, procesos y señales, es lo último que vemos de Linux. Ya no sería propio de la shell. Redirección de entrada-salida sí, pipe también, procesos y señales ya son otras cosas. Y al último hay un ejemplito de programa en C. Pero procesos y señales dentro del sistema operativo es todo un mundo. Digamos. Hay capítulo entero del libro escrito de esos. Y vamos a ver qué son. Los procesos son los programas que están en ejecución. Las señales, forma de que los procesos se manden información. Que una forma que se puede hacer con las shell es con los pipes, con las vistas verticales y con la redirección de entrada-salida. Decimos, bueno, lo que me da una salida de un programa, mándamelo una entrada de otro. Así que eso es lo último que quedaría para ver. Voy a parar la grabación. Para ver de la shell.